Estas son las reglas del juego de este programa terapéutico de apoyo terapéutico para las personas que tienen depresión o algún tipo de condición asociada a alguna enfermedad mental o alguna necesidad mental. Este programa de apoyo terapéutico no tiene ni tendrá fines comerciales. Aquí los que estamos porque queremos, porque podemos y porque no nos da miedo. No le pago a nadie ni nadie me paga a mí por estar aquí. Nosotros, por lo general, tenemos invitados o tenemos un tema para desarrollar, como esos temas son de interés a una comunidad generada en torno a esto del libro y de la depresión. Entonces los estamos grabando mientras la intervención para que las personas que no se pueden conectar directamente con nosotros en vivo en el momento puedan tener acceso a esta información. Por eso lo subimos a YouTube. Listo. Pero eso es claro, nosotros vamos a grabar solo la intervención de los especialistas o de las personas invitadas. Después abrimos micrófonos para poder conversar entre nosotros y eso no va a ser grabado. Como eso que vamos a comentar aquí entre nosotros va a ser muy personal, las personas que asistimos a esto hacemos un pacto de damas y caballeros y eso va a quedar solo entre nosotros, absolutamente entre nosotros. Eso no le sirve absolutamente nada más a nadie más, entonces se queda entre nosotros. Si ya sabes esto y estás conectado y no te gusta, por favor desconéctate. Si sigues conectado, quiere decir que aceptas las condiciones de lo que te acabo de decir y vas a compartir con nosotros en esto que se llama Se arregla la depresión. Hoy voy a dejar de compartir por acá. Hoy tengo una invitada muy especial, es una psicóloga profesional en la psicología, aunque no se dedica directamente pues como a la psicología clínica, a atender pacientes, tiene unas habilidades muy especiales, las practica por supuesto, o sea, no es que no lo practique, no lo practica profesionalmente o todos los días porque ella trabaja con algunas entidades gubernamentales apoyando pues como programas institucionales en la ciudad y etcétera, etcétera, pero tiene unas habilidades muy especiales, muy específicas, es una muy buena profesional en este mundo de la psicología y hoy aceptó, se ofreció incluso, eso es una de esas cosas buenas, se ofreció, me cayó como un angelito, se propuso y entonces lo acepté con los brazos abiertos y mejor dicho, casi le arranco la mano para estar aquí con nosotros hoy hablando de una metodología. Ya tú me regañas, Laura, pues, o ya pues, tú eres la profesional y me haces las acotaciones correctas, pero esta es una metodología, una de las corrientes psicológicas, no sé si será corriente, creo que no es correcta, pero una de las formas en las que se puede abordar, dependiendo del tipo de paciente, del tipo de enfermedad o de condición que tenga, no todas las terapias, no todos los psicólogos, lo hemos dicho aquí varias veces, son para todo el mundo. A veces uno dice que qué psicólogo tan malo y no es que sea malo, es simplemente que no utilizó o no va con la corriente que es la que tú necesitas de acuerdo a tu enfermedad, condición, personalidad, etcétera, etcétera. Entonces, hoy vamos a hablar de una metodología que se llama metodología cognitivo-conductual. ¿Cómo es? Cognitivo-conductual. Lau. Así es. Eso Terapia es. cognitiva conductual. Terapia cognitivo-conductual. Entonces, le doy la bienvenida a Laura Bautista. Gracias, Laura, por estar aquí con nosotros. Gracias por ofrecernos este ratico y te vamos a aprovechar mucho con toda seguridad. Bueno, hola Bienvenida, a buenos días. todos. Muy buenos días. Como lo dijo Andrés, mi nombre es Laura Bautista, soy psicóloga social comunitaria. Como lo dijo Andrés, digamos que mi enfoque profesional es un tema más social comunitario, pero igual hay intervenciones a comunidades, ¿cierto? Hay acompañamientos, hay terapias también grupales, pero digamos que mi profesión va en relación a eso, a lo social comunitario. Pero sí, digamos que también dentro de todo este ejercicio de esta profesión, pues uno sigue activo frente a todas las temáticas, frente a todas pues las definiciones y digamos que también todo el proceso terapéutico lo he también hecho desde mi proceso personal y sigo pues haciendo parte como de que la terapia es parte también de mi proceso como profesional. Entonces, hoy quiero, digamos, porque en algún momento se nos surgió dentro de este espacio todo lo que va en relación a el abordar, pues, o cómo nosotros tenemos diferentes alternativas para poder entonces afrontar nuestras necesidades o todo lo que va en relación a las dificultades personales, resolución de conflictos y todo eso. Y en uno de los ejercicios nos dimos cuenta de que la terapia cognitivo-conductual es una parte, es una gran aporte
en el manejo de la depresión. Entonces, digamos que quería que, digamos, otro profesional, pues que tuviera como el bagaje, pero sin desmeritar, pues obviamente lo que hago y el conocimiento que tengo. Entonces, obviamente, pero hoy estamos pues como en la disposición para expresar y hablar un poco de este tema. No me gustaría pues que fuera como algo muy magistral o más como de que yo contar como en qué consiste toda esta terapia, pero sí me gustaría que fuera algo más interactivo, ¿cierto? Donde tengamos una conversación y sea un conversatorio y no que sea como un tema magistral, ¿cierto? En la medida en que yo voy como hablando como el tema, si tienen alguna intervención, si quieren hacer alguna acotación, alguna pregunta o algo así, lo vamos haciendo para que sea algo más interactivo. Entonces, lo principal es entender que, pues, que los procesos terapéuticos toda la parte, cuando yo tomo la decisión como ser humano de iniciar un proceso terapéutico, como decía Andrés ahorita, es súper importante entender qué tengo, ¿cierto? ¿Cuál es qué es lo que necesito? O sea, ¿cuál es la necesidad y por qué voy yo a donde un terapeuta para poder resolver lo que tengo? Entonces, bajo esas condiciones, lo que decía Andrés es súper importante porque nosotros hay, como profesionales en psicología, hay un montón, ¿cierto? Y hay, como decía Andrés, hay unas personas que son muy sabias en unos temas, otros en otros. No, no todos somos pues como holísticos y no tenemos todo el conocimiento en general porque la psicología también es un mundo bien grande. Entonces, nos damos cuenta que la medida de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser, de nuestras necesidades, del tipo de enfermedad también que tengamos o el tipo de trastorno que tengamos, es la forma en la que buscamos y con la que nos acoplamos con un terapeuta. Entonces, lo más importante, como digamos, cuando vamos a iniciar un proceso terapéutico, hay un concepto que es la transferencia y la contratransferencia, ¿cierto? Que es la que nos permite tener como esa empatía o esa simpatía también con el terapeuta y con el paciente, ¿cierto? Que es que entre los dos tengamos como un sentimiento como de que estamos el uno para el otro y estamos en un proceso juntos. Muchas veces el terapeuta no tiene esa transferencia con el paciente, entonces el paciente tampoco se permite expresarse, se permite liberarse, se permite pues entonces dar todo lo que tiene para poder también avanzar en el proceso terapéutico. Entonces es supremamente importante. Quería de pronto preguntarles, de pronto Andrés ya sabe un poco más de la terapia, si han escuchado algo, si han leído algo, o qué es lo primero que de pronto con el término terapia cognitivo-conductual se les viene a la cabeza o qué entienden por la terapia cognitivo-conductual. ¿Alguien quiere participar? ¿Se acuerdan que alguna vez nos ayudó la doctora Ángela Kohler también hablándonos un poquitico acerca de los tipos de terapias que existen? Mi doctora Edith, usted acaba de abrir el micrófono. Adelante. No, aquí hay una confusión. Lo que pasa fue que me entró una llamada. Ah, ya. Ya, pero tranquilo. Ya, no se preocupe. No sé si de pronto tenemos a alguien más, se llama Claudia Palacio, está por ahí conectada, bienvenida. No sé si quieres participar, no sé si de pronto Melba, acuérdense que por el chat también se puede escribir y se puede preguntar. Yo de todas maneras, Lau, pues como para que vayamos, como tú dices, para que vaya siendo como una conversación entre ambos y esto. Y lo voy a decir, pues obviamente para eso y de eso se trata este grupo. Yo, por ejemplo, acabo de empezar con una terapia cognitivo-conductual. O sea, esa es la terapia que descubrimos que es la que me podría funcionar y la que va más acorde. Ya vos me regañas también o me jalas las orejas si es necesario. Porque mi cerebro es muy lógico, pues no sé si es por eso, Laura, porque yo tengo una tendencia a ser muy lógico, muy encadenante o encadenar las cosas. Entonces la terapia que estoy empezando, con la que llevo menos de un mes, menos de 15 o 20 días,
va por ese camino, Laura. No sé si es por eso que para mí, porque mi cerebro es tan lógico y necesito ir encadenando las cosas para poder salir de eso, es la que me sirve y es la que se me aconsejó que debía coger, o es por otra razón. No sé, y utilicémonos o utilícenme a mí también como ejemplo, por ejemplo, para eso, para que los que estén viendo el video y estén viendo esto puedan entender. Ujú. Perfecto, Andrés, sí. O sea, la psicología, perdón, la terapia cognitivo-conductual es, como tú lo decías, un tipo, o existen varios, ¿cierto? Varios tipos o metodologías, como tú lo decías, también vale, de cómo pues entonces podemos trabajar y poder afrontar, digamos, algún tipo de trastorno o algún tipo de enfermedad, o incluso cuando simplemente tenemos una situación específica que resolver, independiente de que no estemos, digamos, con un proceso pues mental o de una dificultad pues en un trastorno. Entonces, la terapia cognitivo-conductual es específicamente lo que nos permite es que los pensamientos imprecisos o negativos que se van desarrollando a través de un trastorno, a través de una situación en particular, los podamos visualizar y tengamos situaciones exigentes con mayor claridad y responder de una manera más afectiva o más efectiva, perdón. Es decir, nosotros tenemos lo que conocemos como las ideas irracionales, ¿cierto? La terapia cognitivo-conductual coge o por lo menos te permite identificar esas ideas irracionales, esos pensamientos negativos consecutivos que se van generando a través de las experiencias que tenemos, y es entonces la que nos ayuda a identificarlos, y de alguna manera el proceso terapéutico te ayuda a llevar a que puedas esos pensamientos, porque todo es desde la razón y desde la lógica, como lo dice Andrés. Eso es lo que nos permite tener una identificación clara. Por eso es cognitivo, porque esa parte de todo lo que el cerebro entonces hace todos sus procesos cognitivos, ¿cierto? Entonces la racionalidad y todo el tema de la razón, y por ende cuando tenemos un trastorno, pues las ideas irracionales que se van posesionando en nuestro cerebro, y obviamente lo que hace es que ejerzamos una conducta. Entonces tenemos nuestra idea irracional, y a partir de esa idea irracional es que nosotros actuamos. Es decir, enfrentamos cualquier tipo de situación o cualquier tipo de dificultad o forma de resolver nuestros conflictos a partir de la idea irracional que está instaurada por un tipo de experiencias, por obviamente desde que obviamente nosotros nacemos, estamos creando experiencias, estamos creando recuerdos, estamos creando todo un proceso también cognitivo, y es ahí donde se van instaurando, en cada una de las etapas del ser humano, se van instaurando esas ideas. Entonces, ¿qué pasa con el ser humano cuando tiene ya, digamos, como su trastorno, y qué pasa, cómo sería el proceso dentro de esta terapia? Esta terapia es una herramienta súper útil. Incluso digamos que está más enfocada sobre todo a los tipos de enfermedades como la depresión. ¿Por qué? Porque la depresión hace parte también, como cuando llegan esos pensamientos rumiantes, ¿cierto? Donde hay una desvalorización de mi ser, hay un pensamiento donde no quiero hacerlo, no sirvo, no quiero, no puedo, ¿cierto? Hay un montón de pensamientos que se instauran, y obviamente esta herramienta es súper útil para que nosotros podamos identificar todas esas ideas irracionales, reconocer que hay pensamientos automáticos negativos y cómo esos pensamientos automáticos negativos los asociamos a la conducta. Eso es lo que específicamente nos permite la terapia cognitivo-conductual. Y aparte de eso, sí es una terapia que es muy útil para este tipo de trastornos como la depresión. Lau, y eso, como lo decíamos ahora, es decir, esa no nos va a funcionar a todos precisamente por eso que nos estás diciendo, o de todas maneras, es que esos pensamientos negativos y esos pensamientos rumiantes, de acuerdo a la experiencia y a todo lo que llevamos en este programa y lo que hemos hecho durante todo este tiempo, casi 2 años ya, esos pensamientos negativos son inherentes, casi que inherentes a la persona que está deprimida. Es decir, probablemente
lo voy a decir así, probablemente, aunque creo que es seguro, toda persona que está pasando por este tipo de síndrome o por este tipo de enfermedad tiene pensamientos rumiantes negativos, como el que estaba diciendo ahora, no quiero, no puedo, no soy capaz, ya no me quiere, ya no está conmigo, ya se murió, ya la vida no tiene sentido, etcétera, etcétera, ese tipo de pensamientos. Por lo tanto, es decir, no, ¿por qué no le sirve o por qué no funciona con todo el mundo o por qué no podría funcionar con todo el mundo si esos pensamientos y si se ataca desde ahí, por qué no funciona? ¿Sí me entiendes? Quiero como aclarar eso de por qué probablemente para algunas personas, aunque tengan esos pensamientos, no puede servir la terapia. Ujú. Así es. Lo que pasa es que la terapia cognitivo-conductual, como tú lo decías al principio, va muy en relación a los objetivos, ¿cierto? A qué objetivos tengo yo para poder afrontar lo que tengo. Entonces, la mayoría de las personas, o digamos, los otros tipos de trastornos, no sé, lo que pasa es que obviamente aquí también podemos hablar de esquizofrenia, podemos hablar de bipolaridad, y este tipo de terapia también sirve para este tipo de trastornos. Pero otras terapias como lo son la humanística o la dinámica, lo que hacen es desde un proceso más espiritual, ¿cierto? Digamos que la parte humanística te ayuda, te lleva sobre un entorno donde ejerces como un tema más desde lo espiritual, son más para personas que no tienen tanto como una enfermedad mental, sino que tienen como un proceso más de elaborar, ahí se pueden elaborar duelos, digamos los duelos con la terapia humanística es más sencillo y es más, o sea, ¿por qué? Porque aporta por medio de rituales hacer todo el proceso, la elaboración, entonces es un tema más. La dinámica o la terapia dinámica lo que nos hace, y no sé si de pronto lo han escuchado, como el psicoanálisis, ¿cierto? Va muy en relación al psicoanálisis, que es lo que nos dejó Freud con todo el proceso de cómo entonces el niño en su niñez, digamos, se instauran también un montón de pensamientos a través de las etapas sexuales también, porque Freud hablaba mucho desde el tema sexual, entonces cómo todo en relación a lo que es el niño se comporta como el adulto, ¿cierto? Entonces, algunas partes y de pronto en unas terapias es muy indicado que esta parte de la dinámica, donde la parte cognitiva nos permite identificar todas esas ideas irracionales, pero hay una parte teórica de la dinámica que sí me permite identificar qué pasó en ese niño, qué se instauró también en algunas de las etapas del humano y permite también identificar en qué momento de esas etapas esas ideas irracionales se instauraron. Entonces, digamos que aunque no es, digamos, terapias precisas según una enfermedad, sino más bien es una terapia para las personas, ¿cierto? Porque tú tenías, lo decías ahorita muy claro, es que todos los seres humanos somos muy diferentes y tenemos y afrontamos de manera diferente y tenemos instaurado también ideas irracionales muy diferentes. O sea, todos y vivimos de una manera diferente todos los procesos terapéuticos. Entonces, es súper importante identificar con el terapeuta qué tipo de terapia es la indicada. Porque ahí es donde tú también comentabas, es que ahí es donde comienzan las frustraciones, ¿cierto? Cuando yo voy al terapeuta, a la terapia, y no me sirve, y no veo avances, y no veo que es precisamente porque probablemente no escogí la terapia adecuada o el terapeuta no me supo llevar a identificar cuál era la terapia más indicada para mi problema o para lo que yo, o para mi necesidad, ¿cierto? Es ¿Cuál es, específicamente eso. cuál es el camino? O sea, cuál es como la metodología entonces de la terapia para poder identificar si esa es, por ejemplo, lo que estamos viendo esto, si precisamente es la que yo necesito? Exacto. Primero es establecer los objetivos. Es súper importante. Cuando tú llegas a un terapeuta, lo primero que el terapeuta te tiene que establecer son los objetivos. Y son objetivos que se establecen, que no los establece el terapeuta, sino que los establece el paciente. El paciente es el Por que ejemplo, o define. sea, quiero que eso sea, porque eso es muy claro, porque muchas veces, a veces uno
por el trastorno, por lo que tiene, lo digo por experiencia propia, es decir, llega un momento de la enfermedad, de la depresión, por ejemplo, en la que no quiero nada, no me interesa nada, me importa un bledo absolutamente todo, no quiero nada. ¿Qué tipo de objetivos? Porque el objetivo puede ser, yo quiero salir de aquí, es decir, quiero salir de este pozo, pero también puede ser que el terapeuta me lleve a pensar en ¿y por qué caíste en ese pozo? Listo, el problema es porque no has sido capaz de aceptar algo que ha pasado en tu vida, ¿por qué? Y llegar a la raíz de eso, o sea, especifícanos porfa para que entendamos qué objetivos son los que yo como paciente tengo que identificar, qué tipo de objetivos. Claro, el objetivo específico tiene que ir en relación a lo que yo como ser humano quiero lograr, ¿cierto? Quiero tener o quiero mejorar, ¿cierto? Porque tú me decías, bueno, yo como una cosa es el motivo de consulta, o sea, yo llego como paciente y digo, es que me quiero morir y eso es mi motivo de consulta. Ese es específico y el terapeuta lo identifica como el motivo de consulta, simple. No es un objetivo, porque obviamente pues no está en relación a cumplir algo. Entonces, pero a través del motivo de consulta es que yo puedo como terapeuta lograr identificarle o ayudarle a identificar al paciente cuáles son sus objetivos. Entonces, me quiero morir, pero ven, entonces, ¿qué podrías hacer para no morir? ¿O qué es lo que te ha llevado a pensar que te quieres morir? ¿Cierto? ¿O qué situación en específico te está llevando a tener estos pensamientos? Entonces, ¿yo qué puedo decir? Ah, no, lo que pasa es que no me funciona nada, yo no, nada me sale bien, nadie me quiere, yo no tengo ningún, pues no tengo habilidades. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué puedo entonces de esas necesidades, a partir de las necesidades que tengo, es que yo empiezo a establecer los objetivos? Entonces, nadie me quiere. Entonces, ahí qué puedo identificar, cuál tipo de objetivo puede ser. Entonces, amor propio, ¿cierto? Porque no tenemos que tener claro de que si las otras personas me quieran o no me quieran, lo importante es que en el momento preciso sea mi amor propio el que esté hablando por mí, no el que las otras personas me quieran. La autoestima, la seguridad y la confianza en sí mismo, las habilidades sociales para yo poder afrontar cualquier tipo de otra situación específica. Esos son tipos de objetivos que se van planteando en la medida de la sesión. Obviamente se tienen que desde el inicio de la terapia se plantean los objetivos, pero puede ser que en la medida que vayamos avanzando se van dando otros nuevos objetivos y obviamente eso nos va permitiendo también ir avanzando, porque obviamente en la medida en que vamos fortaleciendo esos objetivos o por lo menos le vamos dando cumplimiento, sea de forma periódica o poco a poco, pero sí vamos avanzando, ¿cierto? Entonces, se van estableciendo los objetivos desde el inicio y en la medida en que vamos haciendo la terapia. Listo. Vamos, porque ya, yo creo que ya en poquito nos acaba el curso, que nos quedan 10 minutos nada más, pues que ya van siendo las 10:30. Y estamos en eso, listo, ahí está. El planteamiento de los objetivos para que avancemos y nos quede completo pues el tema y no nos vaya a quedar como muy cortado. Para que sigamos avanzando en cómo es la terapia, o sea, cuáles son los pasos de la terapia, por favor. Ok, perfecto. Lo importante o lo primero que tenemos que hacer es llevar al paciente a que tenga tres procesos secuenciales. Primero, el automonitoreo. Segundo, la autoevaluación. Y tercero, el autoesfuerzo. El automonitoreo es simplemente identificar cuáles tipos de pensamientos automáticos negativos son los que nos están generando esas ideas irracionales. Por lo tanto, cuando yo identifico y tengo claridad de cuáles son esos pensamientos secuenciales negativos, ya empiezo a evaluar y empiezo a identificar qué pasa con esos pensamientos. Y por último, tengo el autoesfuerzo, que es lo que me permite tener claridad de cómo entonces voy a reemplazar esos pensamientos automáticos negativos por unos pensamientos adaptativos que nos puedan permitir afrontar nuevas experiencias de una manera más adecuada. Esos son como, digamos, el proceso inicial. Luego, tenemos una triada o una especie de triada cognitiva donde nosotros identificamos que el ser humano está aquí con sus pensamientos negativos, que hay un pasado
viví a través de unas experiencias, y esas experiencias fueron las que hoy en día me dan ese pensamiento o esas ideas irracionales que no son adecuadas. Y por ende, a partir de esas experiencias pasadas, este pensamiento actual que tengo yo es donde empiezo a afrontar todas las situaciones que vienen, y ahí es donde yo empiezo a identificar que, claro, como yo ya viví esto, como yo ya tuve este sufrimiento, es lo más probable que en adelante voy a tener lo mismo. Entonces, ¿qué hago? Me vuelvo una tortuguita y me enrollo en mi caparazón y no permito que nadie más me haga daño, porque es que ya me hicieron daño en el pasado. Entonces, esa triada es súper importante, porque está el mundo que está atrás, estoy yo con mis ideas, y hay un futuro o hay un presente donde yo voy identificando con todas esas ideas irracionales y voy actuando, ¿cierto? Bueno, y aparte de eso, el esquema cognitivo totalmente va en relación, porque yo ya tengo ese pensamiento estable muy arraigado, donde yo digo es que como, no sé, como las mujeres cuando sufrimos una traición, que todos los hombres son iguales. ¿Por qué? Porque hace 2 o 3 relaciones tuve una relación, me traicionaron, me dañaron, me maltrataron, y obvio, todos los hombres son iguales. Entonces yo, a raíz de ese pensamiento, esa idea, ese pensamiento estable ahí que está forjado en toda esa experiencia pasada, es a raíz de eso. Entonces puede ser que yo como mujer o no vuelva a tener ninguna relación, o simplemente no me vuelva a enamorar o no me vuelva a relacionar con nadie. Entonces lo que hago es dañar a otras personas, me sigo dañando a mí, pero a través de esas experiencias anteriores. Entonces, como les decía ahorita, el proceso específico de la terapia cognitiva es yo coger esa parte de esa idea irracional, identificarla en qué etapa de mi proceso se arraigó, o por medio de qué experiencia, porque eso obviamente eso es lo que hace el cerebro. El cerebro es demasiado lógico, como tú decías, ¿cierto? Como A más B es igual a C, entonces el cerebro identifica esta experiencia, entonces conmigo eso significa que nadie me va a valorar, entonces yo más bien me alejo o me envuelvo como en mi caparazón y no permito. Entonces, específicamente, ¿qué permite que cada vez que conozcamos e identifiquemos esas ideas irracionales, esos pensamientos, no lo intercambiemos, no lo reemplacemos por un pensamiento nuevo, adaptativo? Es decir, resignar, es decir, reasignar como desde la parte netamente cognitiva, y eso va muy de pronto con lo que la doc nos ha hablado en algunas sesiones, es de la parte neurolingüística, ¿cierto? O sea, toda la parte como el cerebro, en la manera que tú repites y repites, repites, eso se instaura. Entonces hay que coger esos procesos y intercambiarlos. ¿Y cómo se hace? A través de la expresión, a través de la oración, a través de toda cómo yo lo escribo, cómo lo expreso, cómo lo libero, y cómo entonces vuelvo y como que le borro al cerebro e instauro. Esa es una cosa de las que más me gusta, y por eso les decía, esa terapia es la que estoy siguiendo en este momento, la que descubrimos que es la que yo necesito y para poder terminar como de sanar. Y es que mi cerebro, como es tan lógico y como yo siempre he sido un nerd, pues, o sea, en el buen sentido de la palabra, me gusta aprender, me gusta hacer las cosas, me gusta hacer rituales. Me refiero a rituales de tipo, o sea, yo para poder aprender matemáticas tengo que estudiar matemáticas, yo para poder aprender algo tengo que hacerlo, o sea, así es como funciona. Por lo tanto, esta terapia me ha dado ejercicios, o sea, tengo ejercicios que tengo que hacer, después de cada terapia tengo unos objetivos que lograr, eso hace que mi mente empiece a trabajar en pos de eso, y eso ha hecho en pocas sesiones que ya esa terapia, o sea, ya logra entender muchas cosas, mi cerebro resignifique otra vez, como estamos hablando, reasigne, se resigne y reasigne significados pues como a ciertas cosas, y eso es lo que está haciendo que pues por lo menos mi cerebro y mis emociones se vayan perfilando hacia el lado correcto. Eso es como la cosa. Nos quedan 4 minutos exactos, Laura. ¿Cómo terminamos? O sea, para que nos quede como final, pues como concreto el tema, y con la promesa de que pues yo sé que vamos a poder seguir contando contigo para poder seguir hablando, o
ya los que están aquí presentes o a través del chat me vayan contando si quieren que ampliemos algo sobre lo que nos has contado, etcétera. ¿Cómo terminamos esto en estos 4 minuticos que nos quedan, 3 minutos y medio para poder cerrar y dejar cerrado el tema, Laura? Bueno, no, yo creo que alcanzamos a abordar bastantes cosas, pero digamos que la terapia realmente sí es confrontativa. Es un tema donde yo tengo que confrontar específicamente al paciente y del por qué y cómo el trastorno se mantiene, o sea, cómo yo, el ser humano ha forjado y ha entendido que yo sigo en el trastorno y sigo aquí. Entonces hay que confrontar específicamente y en cada una de las sesiones ese es el ejercicio y posiblemente sean al principio un poco difícil, pero va avanzando. Y realmente, ¿qué busca? ¿O qué es lo que ya en definitiva busca entonces la terapia? Disminuir las ideaciones suicidas, mejorar las relaciones interpersonales, disminuir las recaídas que permiten o que nos da la enfermedad y mejorar la salud física. Esta es la orientación, digamos, del tipo de terapia. ¿Listo? Eso es. No es eso. No sé si abrimos como el micrófono. Sí, pues de abrirlo, lo que pasa es que nos quedan 2 minutitos. Ahí llegó mi chiqui monito. Hola, carepollito. Hola, carepollito. ¿Cómo estás, carepollito mío? La cosa es, ¿cuánto tiempo podría durar una terapia de esta? Nos quedan 2 minuticos. Es decir, eso nosotros vamos a seguir insistiendo. Vamos a seguir insistiendo en que esto no es matemática. Esto no significa que si yo me voy a demorar un tiempo, entonces eso va a ser para todo el mundo, pero sí sería bueno saber si esto es muy largo en el tiempo, si esto es una terapia así como el psicoanálisis que puede durar 2, 3 años, no sé, para que aclaremos eso en 1 minutico y medio que nos queda. Es corta, es realmente corta porque se buscan objetivos cumplibles, aceptables y mejorables en corto tiempo. Y específicamente hay que colocar tiempo en el inicio pues como de la terapia, porque eso es lo que nos define a nosotros si definitivamente la terapia avanzó o no ha avanzado. Y si no ha avanzado, en definitiva, retomar otras alternativas. Lo de la autoevaluación, por eso quería resaltar eso, que nosotros nos ponemos objetivos en el tiempo y entonces dentro de 1 mes, 2 meses, 3 meses, ya con el terapeuta lo proponemos, paramos, revisamos si está funcionando, no está funcionando, si hay que reencaminarlo o si definitivamente no sirve y nos vamos de ahí. Lau, nos queda menos de 1 minuto, por eso tengo que despedir para poder cerrar y que no nos quede esto. Gracias, de verdad, muchas gracias. No sé si bueno, ya me escriben por el chat las personas lo que quieran a ampliar con Laura, lo que quieran preguntarle, lo que quieran, ahí vamos a estar. Se arregla la depresión. Dios te bendiga. Gracias por habernos regalado este ratico, Laura, porque en serio que lo estoy apreciando un enorme montón. Claro que sí, antes, con todo gusto y nos vemos en una nueva sesión. Se les quiere mucho. Chao a quienes estuvieron con nosotros, Melba, Claudia, Edith, por ahí estuvo también Ñungo conectado. Muchísimas gracias. Se les quiere mucho. Se arregla la depresión. Chao, chao. Gracias.